Lo renunciaron, pero Spert pidió algo a cambio. La cúpula oficialista lo tenía que proteger. El razonamiento es fácil. Milei, que es un tipo tan plantado, que dice que no va a cambiar sus ideas por nada, si realmente creía en su inocencia y lo bajó, es tremendo garca y cobarde. Pero si sabían que era culpable y lo sostuvieron tanto, son encubridores. Todo queda demostrado en las declaraciones de Milei. Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Spert. Escuchen bien lo que dice. Honorable. El otro día Fargosi, el candidato denunciado por la mismísima Daia por antisemita y uno de los tipos más idiotas de la República Argentina, que con estos castings de mala gente que hace La Libertad Avanza encabeza la lista de diputados de la capital federal, vuelve a defender a Spert. El doctor Spert ya ha dado explicaciones, de hecho las está repitiendo ahora. Miren, parece ridículo, pero así son los pactos de poder.